El Fondo Monetario Internacional pronostica para el 2020 la peor desaceleración económica desde la Gran Depresión, con una contracción mundial del 3%. ¿Qué estrategias distintas se están considerando en el mundo respecto a la reducción de movilidad que afecta a la economía y cómo está funcionando? Claro, estoy hablando de la reducción de movilidad causada por la enfermedad, cuyo nombre ya sabes que no quiero decir porque luego YouTube se enoja conmigo. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Cintia Reyes. Antes que otra cosa, quiero recordarte que en videos previos he platicado sobre temas de cómo cuidarnos para reducir la probabilidad de contagio y también algunas recomendaciones en el aspecto de la salud mental. Si no has visto estos videos, te invito a ver mi lista de reproducción de ciencia aplicada al tema de la salud. Inicié este video hablándote de una proyección de la crisis económica que tendrá el mundo este año. Esta crisis se deriva del hecho de que la estrategia que muchos países en el mundo estamos siguiendo para no saturar los sistemas de salud y que quienes se enfermen tengan mejores probabilidades de ser atendidos, implica que la mayor cantidad posible de personas se quede en casa. ¿Esta es la única estrategia considerada? No. ¿Hay niveles o grados en los que la economía se congela en los distintos países? Sí. ¿Y cómo les ha ido a quienes hacen cosas diferentes? Caso 1. Hong Kong y Singapur. El 3 de enero, Hong Kong coloca estaciones de detección de temperatura en todos los ingresos y a todos los turistas los manda a hacer 14 días de cuarentena. En esa fecha, todavía no se tenía el conocimiento de que se podía contagiar a otros aún sin mostrar síntomas. Este detalle, de hecho, es una gran debilidad de las estaciones en las que se toman temperatura corporal. Ayudará a identificar a quienes ya tienen síntomas, pero no a los asintomáticos. Afortunadamente, fue un gran acierto poner en cuarentena a todo visitante del exterior. En este mismo mes, además, se orientó a los adultos a trabajar desde casa. Se cerraron las escuelas y se cancelaron todos los eventos sociales. La gente inclusive evitaba tocar con su mano el botón de los ascensores. A pesar de que fue uno de los primeros lugares donde se detectaron casos fuera de la zona central de China, para el 14 de marzo Hong Kong tenía solo 149 casos confirmados, siendo una ciudad con 7.5 millones de habitantes. De manera paulatina, la vida comenzó a volver a la normalidad. La OMS ha declarado en más de una ocasión que este caso ejemplar de manejo de crisis sanitaria se debe a sus evaluaciones extensivas. La numeralia de cada caso te la voy a dar hasta el final para que veas de manera más sencilla la comparativa. El punto es que han estado haciendo un enorme esfuerzo por identificar posibles contagios y aislarlos. Quien da positivo es ingresado al hospital, con o sin síntomas, para evitar que contagie a otros. Las personas con quienes un positivo haya tenido contacto deben hacer 14 días de cuarentena y se les da una pulsera electrónica que funciona en coordinación con su celular para saber dónde se encuentran. Esos controles muy estrictos con la gente posiblemente infectada permiten llevar una vida bastante normal al resto de la población no afectada. Singapur también ha aplicado muchísimas pruebas para detectar casos. Al igual que Hong Kong, tiene estrecha vigilancia con las personas que pueden haber tenido contacto con alguien que da positivo. De hecho, varias veces al día deben responder mensajes de texto en su celular y por medio de esto se lleva un registro de su ubicación. No cumplir con estas medidas puede hacer al infractor enfrentar multas o hasta cárcel. Esto permitió mantener su economía razonablemente activa por un poco más de tiempo sin que se disparara el número de contagios. En Hong Kong, los restaurantes pueden seguir operando el 50% de su capacidad con no más de 4 personas por mesa. Y algunos sitios de diversión como los karaokes fueron cerrados a inicio de abril porque siguen viendo un aumento paulatino de los casos. En Singapur, las escuelas y restaurantes cerraron hasta el 8 de abril y se le ha pedido a los ciudadanos mantenerse en casa lo más posible. Lo que se espera es que las medidas de distanciamiento puedan modularse. Con observación rigurosa, ellos podrán volver a la vida normal por periodos de tiempo y cuando se requiera regresarán al distanciamiento. Caso 2.
Japón. También fue uno de los lugares que tuvo los primeros casos fuera de China. Aquí no se han impuesto medidas obligatorias de distanciamiento social. Lo que se ha hecho es un muy buen seguimiento de los casos confirmados y las personas con quienes tuvieron contacto en días previos. Caso 3. Suecia. En este país no se han ejercido políticas duras en ningún sentido. Se le dice a los ciudadanos que si pueden, trabajen desde casa. Las bibliotecas y las universidades están abiertas por si algún estudiante quiere ir a sacar información, aunque sus clases se imparten virtualmente. La gente no tiene prohibido ir a parques o espacios públicos, pero se les dice que respeten la distancia entre ellos. Leí que esto se le llamaba Low Scale Approach. No estoy segura cuál sea la traducción más adecuada, estrategia de bajo impacto quizás. Algunos consideran que esta estrategia es ideal, pero si comparamos sus números contra sus vecinos geográficos que sí han adoptado medidas más estrictas, uno comienza a dudar. Sobre todo porque, aunque se ha insistido principalmente en cuidar a la gente de la tercera edad, ya un tercio de los asilos de ancianos en Estocolmo se han visto afectados. Es un hecho que estos lugares que te he mencionado se caracterizan por la disciplina de las personas en esta sociedad. Personas que sí pueden respetar la distancia entre los individuos, aún sin un poder coercitivo legal. En un artículo periodístico del diario Independent, comenta la doctora Cecilia Soderberg, experta en patogénesis microbiana del Instituto Karolinska, que como científica ella confía en los datos, y los datos le dicen que van camino hacia una catástrofe. En el mismo artículo hay otras citas de detractores de esta estrategia quienes expresan su preocupación. Comparemos números. Todos los números que te voy a platicar en este video fueron revisados el 14 de abril. Hong Kong, Singapur y Japón tienen 3 meses enfrentando el problema. El día 1 es el día en el que en cada lugar se presenta el primer caso oficial. Para Hong Kong fue el 23 de enero, para Japón el 25 de enero, para Singapur el 23 de enero, para Suecia el 26 de febrero. Aplicación de pruebas. Hong Kong ha aplicado 12.900 por cada millón de habitantes, Singapur 12.400 por cada millón de habitantes, Suecia 7.387 por cada millón de habitantes. Casos totales. En Hong Kong 1.013, en Singapur 3.252, en Japón 7.885, en Suecia 11.927. Casos totales normalizados. ¿Qué quiero decir con normalizar? Bueno, es que cada uno de estos lugares tiene una población de un tamaño diferente y así como te di los datos de pruebas por cada millón de habitantes, lo que se hace es que tomas el número total de casos entre la población global y entonces sí puedes realmente comparar de manera que tiene sentido. En Hong Kong hay 135 casos por cada millón de habitantes, en Singapur 556 por millón de habitantes y en Suecia 1.133 por millón de habitantes. Pérdidas humanas. En Hong Kong se han perdido 0.5 personas por cada millón de habitantes, en Singapur 2 y en Suecia 119. El caso 4 tendríamos que ser los países que estamos aplicando distanciamiento social razonablemente de manera estricta. Voy a agregar a la comparativa los números de México. Nuestro día 1 fue el 28 de febrero. Aplicación de pruebas 290 por millón de habitantes. Casos totales 5.399. Casos totales normalizados 39 casos por cada millón de habitantes. Para quienes no viven en México, les comento que el subsecretario de Salud y encargado del tema es el Dr. Hugo Gatell López, quien el día 9 de abril dijo en su conferencia que se estimaba que los casos reales eran 26.519, cuando los casos oficiales eran 1.039. Considerando esto, y si asumimos que este factor correctivo se mantiene hasta el 14 de abril, que es el día que yo extraje los datos, entonces los casos totales normalizados serían 995 por cada millón de habitantes. Los fallecidos oficiales son 3 personas por cada millón de habitantes. Ahora te voy a mostrar la progresión de casos acumulados a lo largo del tiempo por lugar. Pero como ya te comenté, cada país tuvo su primer caso en momentos distintos. El país que tuvo su primer caso en el momento más tardío en el calendario fue México. Así que para que podamos ver una evolución más realista en la progresión,
Voy a tomar para todos los lugares los primeros 47 días de evolución, que eran los días que llevaba México este 14 de abril, que fue cuando saqué los datos. Además, notarás que agrego una curva adicional que llamo FG por el factor Gatel, que es el que te acabo de explicar. Aprovecho ahora que te muestro las gráficas para mostrarte algo respecto al tema de achatar la curva, cosa que probablemente has escuchado como el objetivo de la estrategia de distanciamiento social, donde lo que estamos haciendo es poner medidas de movilidad restrictiva. Se cierran negocios no esenciales para que cambie el comportamiento del modelo de contagios y se le pide a la gente que se quede en casa. Las enfermedades infecciosas como esta se dice que tienen por sí mismas un comportamiento exponencial. Cuando dicen que con las medidas de distanciamiento social se busca achatar la curva, el objetivo es que el comportamiento ya no sea el de una gráfica exponencial, sino una logarítmica. Si la curva se acerca a logarítmica, hablando de los casos acumulados, quiere decir que se está controlando el contagio. Si comparas el comportamiento de estas dos curvas, exponencial y logarítmica, contra las gráficas de casos acumulados, ¿qué lugares tienen un comportamiento controlado y cuáles no? Caso 5, potencialmente Uruguay. Me topé con un artículo en el que el director general de salud del gobierno uruguayo, Miguel Asqueta, describe que una de las estrategias que se están considerando es liberar algunas actividades de la normalidad para que, de a poco, las personas se vayan enfermando e inmunizando. Lo compara con un grifo que hay que abrir y cerrar para que el número de infectados no se dispare colapsando el sistema de salud. La lógica detrás de esta estrategia es buscar lo que llaman inmunidad de rebaño. Dejar que esencialmente casi toda la población se contagie y entonces en general haya inmunidad. Eso implica que no hay que esperar a que haya una vacuna y que todo el mundo o casi todo el mundo se enferme. Esta estrategia la he visto sugerida por otros. Hay un video circulando del Dr. Knut Witowski, publicado el 1 de abril, que inclusive comenta que el problema ya pasó y que todo va de bajada ahora. Lo estoy parafraseando para evitar lo más posible usar las palabras que no le gustan a YouTube. Yo no soy epidemiólogo, no es mi área ni de lejos, pero no estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Los datos mundiales dicen otra cosa. El 2 de abril se alcanzó la cifra de 1 millón de contagiados en todo el mundo, y el 13 de abril, 11 días después, se duplicó la cifra llegando a los 2 millones. Una de las notas que consulté el 6 de abril refiere que se espera una segunda oleada en Asia, una segunda oleada de casos. Y la prospección es que hasta que no haya vacuna, esto va a estar sucediendo. Habrá oleadas de casos, la movilidad de la población se tendrá que restringir por un tiempo, luego se relaja un poco y así sucesivamente. Por otro lado, quiero ponerles en pantalla una opinión del doctor Alejandro Macías, quien fue el zar epidemiológico durante la influenza del 2009. Lo que él dice es que en un cálculo conservador, basándose en las afectaciones en Estados Unidos y Europa, la estimación es que si no tenemos una vacuna, la enfermedad puede llegar a cobrar entre 7 y 14 millones de personas en el mundo. Personalmente, a mí no me parece que esta estrategia de que la gente haga su vida para que se contagien y luego sean inmunes sea la solución. Porque aunque el objetivo es que no se desborde el sistema de salud, no hay garantías para nadie. La gente con precondiciones tiene mayores riesgos ante esta enfermedad. Además de que en realidad no tenemos certeza de que la gente termine siendo inmune. Así que cuando pienses que ya te enfadaste de estar encerrado, recuerda que sin vacuna y un tratamiento efectivo, y si saliéramos todos a hacer nuestra vida normal, estaríamos hablando de un escenario de desaparecer entre 7 y 14 millones de personas en el mundo, suponiendo que el comportamiento global sea como en Europa o Estados Unidos. Esto sería como si desaparecieran países del tamaño de Bolivia o Grecia en población. Ahora, déjame mostrarte datos que analicé de las cifras oficiales de la Secretaría de Salud en México. Vamos a compararlas con un análisis que cité en uno de mis videos previos. Esta gráfica de aquí es el histograma de decesos por grupos de edad. Las barras naranja son en México todos los casos oficiales reportados hasta el 14 de abril. Las barras azules son datos comparativos en China. Cuando te platiqué de la letalidad de la enfermedad en China, te comenté que los grupos de riesgo eran los de mayor edad. México tiene otra historia, al menos en sus datos oficiales.
Aquí el grupo de edad con más decesos está entre los 50 y los 59 años de edad. De hecho, te puse una leyenda que dice que el 64% de los decesos en este país están por debajo de los 65 años de edad. La razón de esta leyenda es que en algún momento alguien en mis redes sociales me decía que debíamos todos salir a la calle a hacer nuestra vida normal, bajo la premisa de que los grupos vulnerables ni siquiera están en edad productiva y estamos afectando la economía. Bueno, los datos dicen otra cosa. Nuestra edad de jubilación en México son 65 años y al 14 de abril el 64% de los decesos estaban por debajo de la edad de jubilación. Por otro lado, de acuerdo al artículo que tomé de referencia en China, la tasa de letalidad allá es del 2.6%, pero los datos oficiales de marzo de la Secretaría de Salud en México muestran una letalidad del 8.9%. ¿Por qué usé los datos de marzo? En los datos que te comparte la Secretaría de Salud puedes ver cuándo fue el ingreso, cuándo fue el alta y cuándo fue el deceso de una persona. Y si quieres comparar periodos de recuperación completos, tienes que utilizar un rango de tiempo en el cual ya hayas dado tiempo a la enfermedad de evolucionar. Si yo tomo los que fallecieron ayer y los comparo con gente que todavía está enferma, no sé si estoy modificando intencionalmente el dato. Con este dato en mente, si dejáramos que todo el país siguiera su ritmo sin vacunas y sin un tratamiento probado efectivo, como estamos en este momento, y asumiendo que este dato no se movería debido a una hipersaturación de los servicios médicos, considerando que la población en el 2020 en México es de 128.932.753 personas, eso significaría perder a 11.097.586 individuos. Eso es más que lo que hay en toda la Ciudad de México, que son 8 millones. Sería algo así como la Ciudad de México y el estado de Chihuahua juntos. ¿Suena demasiado? Sí. De hecho, abundan las quejas de que las cifras oficiales tienen muchos problemas, que hay bastantes más casos que no se registran oficialmente y que no se les da seguimiento. Eso seguramente puede mover la tasa de letalidad. Pero en este momento yo no puedo saber si un potencial problema de muestreo o el hecho de que México es un campeón mundial en problemas de obesidad y que esto como consecuencia conlleva enfermedades que aumentan las potenciales complicaciones es lo que pese más. No sé cuál de los dos. Personalmente yo sí creo que los datos tienen algunas anomalías porque este dato es bastante mayor que el europeo y el de los Estados Unidos. En fin, si quieres ver un poco más del análisis de estos datos, así como una pequeña exploración de cómo hacerle para hacer tu propio modelo exponencial en Excel, te invito a que veas mi video sobre este tema en mi otro canal. En otros videos ya habíamos platicado que quizás en un año o en 18 meses pueda haber una vacuna. Según un artículo publicado en la revista Nature, un tema adicional va a ser cómo se va a escalar la producción mundial de dicha vacuna para que alcance a llegar a todos. Este no es un tema menor porque quizás se requieren niveles de bioseguridad con certificación nivel 3 que no cualquiera tiene. Hoy se está invirtiendo mucho dinero en el tema, pero la solución no está en puerta. Así que regreso a mi frase inicial del video. El Fondo Monetario Internacional pronostica para el 2020 la peor desaceleración económica desde la Gran Depresión, con una contracción mundial del 3%. Hay gente que puede migrar sus actividades a virtuales, pero muchísima gente no tiene una alternativa que le permita no salir de casa porque para comer debe salir. Si tú eres de los que puede trabajar desde casa, hazle un favor a todas esas personas que no pueden dejar de salir, liberando el espacio público, ya que con eso, evitando tu tránsito, les ayudas a reducir su probabilidad de contagio. En cualquier caso en que te encuentres, si eres estudiante o estás preocupado por la situación económica del futuro inmediato, ¿a dónde voltear a ver? Quiero hacer especial énfasis en dos cosas. Número 1, cuida tu salud. La obesidad y las condiciones de salud asociadas con este problema, como la diabetes, son factores de riesgo mayor. Como ya te lo había sugerido en otros videos, ser una persona activa mejora tus probabilidades en términos de salud y como abordaré próximamente en mis videos, cuidar la dieta es una manera de cuidar tu salud. Comienza a hacer ejercicio y mejora tus hábitos alimenticios. Número 2. Capacítate.
Observa el mercado laboral de las personas que sí pueden mantener sus actividades laborales de manera virtual. ¿Qué hacen ellos que podrías hacer tú? ¿Qué de eso puedes aprender en línea? ¿Qué de eso puedes aprender en grupos gratuitos o tutoriales? Actualmente hay cursos masivos en línea como los que cito en mi sitio web en este artículo. Tú mismo eres la mejor persona para saber qué talentos o habilidades puedes enriquecer, practicar y luego utilizar. Habla con gente en tus redes. Analicen qué necesidades existen. ¿Qué áreas laborales sí o sí son esenciales y se mantendrán? Dicho esto, quiero recomendarte que sigas en Twitter a Juggler. Esta semana justamente está analizando ideas para el tema de la crisis económica y como este video ya quedó larguísimo, solo te voy a resumir algunas de las cosas que está comentando para que te animes a buscarlo. Él menciona que es importante analizar los gastos de mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es en general más económico que el correctivo y eso incluye tu salud, tu casa, contratación de seguros para tus bienes y gastos médicos, que sí, ya sé que no todo el mundo puede pagar, pero si puedes, considéralo. Te sugiere también revisar la salud de tus finanzas, tu cuenta eje, tus cuentas de ahorro, tu fondo de emergencia, tus fondos de inversión, que aunque sean pequeñitos o apenas vayas a considerar iniciarlos, lo consideres. Hacer a detalle tu presupuesto, revisar tus gastos hormiga, esas cosas que en realidad no necesitas comprar y con ellas se te va el dinero con facilidad. Tiene sugerencias para el tema de la tarjeta de crédito, manejo de tus deudas, financiamiento y profundiza el tema de capacitarnos y buscar nuevas oportunidades. Aprovecha este momento para capacitarte y que el día de mañana tengas oportunidades nuevas desde casa o fuera de ella. Te recuerdo que en una publicación previa ya compartí algunos sitios de capacitación gratuitos, pero en la publicación asociada a este mismo video agregaré otras opciones que ya encontré. Te invito también a agregar en los comentarios los enlaces de sitios de este tipo que conozcas. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto.